ver hoy son números complejos que no están en ninguno de los 4 cuadrantes, que pueden estar así en alguna posición en el eje real positivo, en el eje real negativo, en el eje imaginario positivo o en el eje imaginario negativo, ¿sí? Todos estos números complejos para calcular el ángulo no existe una... Sí, la tarea vence mañana a la medianoche, creo que le puse. Ah, no, entonces ahorita lo corrijo, no sé si me equivoqué al cambiarle la hora, ¿sí? Entonces, estos 4 números complejos, en estos no se usa la fórmula, ninguna de las fórmulas de la tangente inversa, ¿sí? Tiene que estar dentro del primer cuadrante, del segundo, del tercero y del cuarto para usar alguna de las 4 fórmulas que vimos. Pero si tenemos el número complejo en el eje horizontal o en el eje vertical, no se usa ninguna fórmula porque son valores conocidos, ¿sí? Si tenemos números en el eje real positivo, el ángulo se puede representar como 0 grados o en radianes sería 0 radianes también, o también se puede representar como 2pi o menos 2pi también, o cualquier múltiplo par de pi. ¿Sí? Reina, ¿alguien tenía una pregunta? ¿Quién querían decir algo? ¿No? Entonces, aquí lo que estaba diciendo es que se puede representar como 0 grados o, que es lo mismo, 0 radianes, ¿sí? Pero es equivalente a dar toda una vuelta, acuérdense, damos toda una vuelta, sería 2pi, pero la puedo dar en el sentido de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. Por eso, el ángulo de estos números en el eje real positivo puede ser cualquier múltiplo par de pi, ¿sí? Así se representa cualquier número múltiplo par de pi, como 2n pi, donde n es un número entero. Acuérdense, z es un número entero que puede ser positivo o negativo, ¿sí? O puedo poner natural, porque ya le puse más menos, ¿ok? ¿Alguien va a preguntar algo? Isaac, ¿estás preguntando algo o estás hablando? No escucho bien. ¿No? Bueno. Entonces, es lo que les decía. Ahora, cuando tengo números complejos en el eje imaginario positivo, el ángulo es 90 grados, ¿sí? Este ángulo es de 90 grados, pero también se puede representar como pi medios, ¿sí? Acuérdense que un círculo completo son 2pi. Medio círculo es pi. Entonces, el ángulo medido en el sentido en contra de las manecillas del reloj sería pi medios, ¿sí? Si lo mido en el sentido de las manecillas del reloj, sería 3pi sobre 2, ¿sí? Entonces, todos estos números complejos en el eje imaginario positivo se puede representar como 90 grados o también como menos 270 grados o como pi sobre 2 o menos 3pi sobre 2, ¿sí? Entonces serían múltiplos impares de pi sobre 2, ¿sí? O múltiplos impares de 90. ¿Sí? Entonces déjenlo escribo aquí también para que lo tengan. Entonces, esto también es equivalente, son 90 grados, es lo mismo que menos 270 grados. Y pi sobre 2 también es igual a menos 3 pi sobre 2. O también se puede escribir como más menos un múltiplo impar 2n más 1 pi sobre 2. Un múltiplo impar de pi medio, ¿sí? Aquí está escrito, ¿sí? Entonces, cualquier número complejo en esta posición puede ser 90 grados, menos 270 grados, o cualquier múltiplo en par de 90. Y en radianes sería pi medios, o menos 3 pi medios, o que es lo mismo, más menos
un múltiplo impar, así se lee esto, un múltiplo impar de pi medios. ¿Sí? Y de acá, en el lado negativo, aquí sería, como les decía, 270 o menos 90 grados. También se puede presentar como 3 pi medios o menos pi medios, o en este caso sería, déjenme ver. Aquí, bueno, voy a dejarlo así porque ahí, este no es la fórmula general, eso es para los dos. Entonces vamos a dejarlo así por mientras, como pi medios y menos 3 pi medios, ¿sí? Ahorita vemos ejemplos de cómo se convertiría en general, ¿sí? Y cuando tenemos números complejos, en el eje real negativo, son o 180 grados, déjame pongo aquí. Entonces son 180 grados porque lo puedo medir en el sentido antihorario o en contra de las manecillas del reloj, o en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Que es el negativo. Entonces por eso se puede representar como 180 grados o menos 180 grados, ¿sí? Y 180 grados en radianes se representa como pi. Entonces puede ser pi o menos pi o un múltiplo impar de pi, positivo o negativo, ¿sí? Y esas son las 4 representaciones de los ángulos complejos, de los números complejos que están en los ejes, ¿sí? De que en los cuales no podemos usar ninguna de las 4 fórmulas que vimos. No hay fórmula para esto, ¿sí? Se usan estos ángulos. En la calculadora igual, si hacen la tangente inversa de alguno de estos, como si fuera un triángulo, les va a dar infinito o les va a dar un error en la calculadora, ¿sí? No lo van a poder calcular. Entonces, aquí vamos a ver ahora algunos ejemplos que son en están en esas ubicaciones, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí varios problemas para hacerlos. Estos aquí ya están, ¿sí? Entonces, vamos nada más a ver la solución. El primer problema es 5i. Este está representado en forma cartesiana. Ya aquí tenemos la representación en polar, ¿sí? Entonces, 5i quiere decir que es un número complejo en el eje imaginario positivo, ¿sí? Está en esta ubicación. 5i está aquí, ¿sí? Voy a poner ahí. 5i más o menos ahí está, ¿sí? Entonces, como está en el eje imaginario positivo, el ángulo es pi medios en radianes. Y la magnitud sigue siendo 5, ¿sí? Ahora, este número complejo está en el eje real negativo, no tiene parte imaginaria. Entonces, quiere decir que está de este lado, aquí, ¿sí? 6 menos 6. Entonces, el ángulo es pi. Le puedo poner pi positivo o pi negativo, ¿ok? Y la magnitud es 6. La magnitud nunca lleva 0, ¿sí? Y ahora este último está en el eje imaginario negativo, ¿sí? Menos 7, está por aquí, ¿sí? Entonces, estando en este eje, el ángulo se puede poner 3 pi medios, ¿ok? Y la magnitud es 7, ¿ok? Entonces vamos a hacer otros 3 problemas para que los representen ustedes. Yo voy a poner uno que sea eh, y voy a poner otro que sería este número. El, el inciso H es pi. Ahorita aparece. Ah, lo puse acá arriba. Le paso acá abajo. Ahorita aparece aquí. Ok, entonces aquí tengo un cuarto número complejo. El valor de ese número complejo es pi. ¿En dónde está aquí en el plano complejo? ¿Sí? Entonces, el plano complejo de esto. Así. ¿En dónde estaría aquí en el plano complejo?
Déjenlo guardo de una vez. Ya está, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría ese número complejo? Aquí lo veo, es pi, el número complejo. ¿Tiene parte imaginaria? No. ¿Tiene parte real? Es pi. ¿Sí? ¿En dónde está en el número, en el plano complejo? ¿Dónde lo graficaría yo? Pi, o sea, si dice que es número normal, entonces sería 3.14 el plano horizontal, ¿no? Sí, sí, ajá. Sí, ese es 3, o sea, pi es 3.14, pero como no tiene parte imaginaria, va en el eje horizontal, en el eje real positivo. Entonces iría aquí, más o menos ahí, ¿sí? Y este número complejo, en el plano complejo, es pi. Esa es la ubicación de pi. Por eso les decía que todos los números racionales e irracionales están en el plano complejo. Pero si son números reales, están en el eje real. Si son positivos, pues están de este lado. Si son negativos, de este lado. Entonces, está en este punto. ¿Sí? Como decía Julián. Entonces, ¿cómo lo representaríamos aquí en forma polar? Necesitamos la magnitud y el ángulo. ¿Cuál es la magnitud de este número complejo? Ese es este que dibujé aquí. Es 3, ¿no? La magnitud. Bueno, igual 3.14, o sea, lo mismo, 3.14 igual pi, entonces la magnitud es pi, ¿sí? Porque aquí no se forma un triángulo como en estos, entonces la magnitud es directamente el valor del número complejo, pero sin signo, entonces la magnitud es pi también. Y ahora vamos a poner el ángulo, el ángulo va en la potencia con la i, entonces, ¿qué ángulo tiene este número complejo? En radian. Al ángulo se refiere entre el eje imaginario y el eje real. No, siempre se mide con respecto al eje real positivo. Entonces, ¿qué ángulo tiene este número con respecto a este mismo eje? Entonces no tiene ángulo, ¿no? No, es cero. Ujú. Ah. Entonces, este vector está en un ángulo de 0 radianes o 0 grados. Esa es una opción. Pero también, como les decía, puedo ponerle 2pi porque lo puedo medir este ángulo. Si lo medio en el sentido de las manecillas de reloj, daría toda una vuelta. ¿Sí? Y si lo mido en el sentido antihorario, también puedo dar una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, y siempre llego a la misma posición. Por eso este número complejo se puede representar de un infinito número de formas. Entonces, una forma de representarlo sería 0i. Pero también lo puedo representar como, ¿sí? Así sería el número complejo, o simplemente pi, es lo mismo, porque es un número real, que es un número complejo, pero en el eje real. Entonces se puede representar de muchas formas. Otra forma sería pi, ahorita aparece. Esta sería otra forma de representarlo porque 2pi es un círculo completo, ¿sí? Es lo mismo que 0 grados, ¿sí? O lo puedo poner como menos 2pi. ¿Sí? Se puede representar también de esta forma porque este número que está aquí tiene un ángulo, como decía Julián, 0 grados. Con respecto al eje real tiene 0 grados, pero como el ángulo se puede medir en cualquier dirección, yo puedo medirlo dando una vuelta, 2 vueltas, tres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cada vuelta completa es 2pi.
Por eso les decía que se puede representar como cualquier múltiplo par de pi en cualquier sentido. Este fue en el sentido de las manecillas del reloj, pero lo puedo medir al revés, 0, o puedo decir que es 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, etcétera, ¿sí? Entonces puede ser más o menos un múltiplo par de pi. Entonces esto de forma general se escribiría así: e a la más menos 2pi i, donde les decía que n es un número entero. Ahorita aparece todo. Ya está. Esta es la forma general de escribir un número real, ¿sí? Que está en el eje real positivo. Sería más menos 2pi. Aquí me faltó la de n. 2n pi. O sea, un múltiplo par de pi, donde n puede ser cualquier entero. Si es 0, sería esta representación. Si n es 1, nos queda 2pi o menos 2pi. Si n es 2, nos quedaría 4pi o menos 4pi. Si n es 3, sería 6pi o menos 6pi. Siempre van a ser potencias pares, ¿sí? Porque está en el eje real positivo. Entonces necesitamos un círculo completo. Entonces necesitamos 2pi. Pues múltiplos pares de pi, porque son múltiplos pares de pi, y de este lado son múltiplos impares de pi, ¿sí? Pues esa sería la representación para este. Vamos a hacer otro. Ponemos otro problema. Voy a poner, bueno, acá, aquí tenemos igual a menos. Vamos a hacer la ecuación. Ahorita aparece. Ahí está es menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces, este número complejo, ¿en qué parte de este plano está? ¿Sí? Acuérdense, es menos raíz de 2. Viene siendo un número real, ¿verdad, profe? Sí, también es un número Es real. menos 1.41. Ajá, es menos 1.41. Entonces, ese va más o menos por aquí. ¿Sí? Es un número negativo, es un número real, entonces está en el eje horizontal también, pero está del lado negativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ángulo le podemos poner a este número completo? También está en cero, ¿no? No, A ver. porque siempre se mide con respecto al eje real positivo, entonces está en el Ah, eje negativo. 180. Sí, tiene 180, porque este es el eje real negativo. Entonces, medido desde el eje real positivo, está medido siempre desde este. Puede ser en un sentido o el otro. Entonces, puede ser 180 grados positivos, pero también puede ser 180 grados negativos, ¿sí? Porque es exactamente la misma distancia del eje real positivo, ¿sí? Siempre es el eje real positivo la referencia. Entonces, ese número complejo puede tener un ángulo de 180 o menos 180 en grados. Si lo representamos en radianes sería pi menos pi, o como les decía, puede ser cualquier múltiplo impar de pi, positivo o negativo, ¿sí? Entonces vamos a representarlo aquí en las notas. Entonces esto lo podemos dejar así como raíz de 2 porque es la misma magnitud, que es 1.41. Entonces aquí podemos, la magnitud es este fuerte, la raíz de 2 y luego el ángulo
puede ser pi y esa es una forma de representarlo con el ángulo positivo, ¿sí? Pero también lo puedo representar con el ángulo negativo, SQRT, raíz de 2, que es la magnitud, y luego el ángulo puede ser menos pi. Menos pi. ¿Sí? Esta es otra forma de representarlo, porque el ángulo en radianes puede ser pi o menos pi, y les decía, puede ser también un múltiplo impar de pi, entonces esto también se puede poner así, la raíz cuadrada de 2 por la exponencial elevado a más menos 2n más 1 más 1 pi. Esto lo que quiere decir que es un múltiplo impar, y luego aparece la pi, y luego i, donde n es un elemento de los enteros. ¿Sí? Ahorita aparece eso. Ya está. Entonces, esta es la forma general de representar un número real que está en el lado, en el eje negativo. ¿Sí? Esta sería la forma general de representarlo. Y esta es la forma general de representar un número real positivo. ¿Sí? Porque n puede ser 0 o n puede ser cualquier valor entero. Igual en este caso, nada más que en este caso el producto va a dar siempre impar y aquí siempre da par. ¿Sí? Entonces, esto se lee como múltiplo impar de pi, positivo y negativo. Y aquí este es par y este es un múltiplo impar de pi, positivo y negativo. ¿Ok? Esas son las representaciones infinitas. Aquí pueden ver que hay un número infinito de enteros, entonces puedo escribir esto de un infinito número de formas. Cualquier entero que le ponga aquí está correcto. ¿Sí? Si le ponemos 1, pues nos queda pi, nada más. ¿Sí? Entonces, esos serían estos ejemplos. Vamos a hacer uno de los imaginarios ahora. Entonces, voy a poner n, no, n es igual a voy a poner pi, con las matemáticas. Ahí está. Este es el número, este es un número complejo, pero es i nada más. Tiene parte real 0 y parte imaginaria 1. Entonces, ¿dónde se representaría ese número complejo? En el -1 de y. Pero es positivo. Entonces Ah, está sí, en el eje Y, sí, de y pero más. positivo. Sí, aquí sería en el 1. ¿Sí? Porque sí es i. Entonces aquí están todos los términos que están de este lado, se multiplican por i, y aquí serían menos i. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el ángulo de este número? Bueno, la magnitud es 1, ¿sí? La distancia al origen. Ahora, el ángulo, ¿cuál es el ángulo de ese número complejo? A partir de los reales, ¿verdad? Sí, siempre del eje real Entonces, positivo. este sí es 90. 90 grados, ¿sí? Aquí entonces estamos midiendo, lo pongo otra vez, si lo medimos, siempre se mide a partir del eje real. Entonces, en el sentido positivo, que es en contra de las manecillas del reloj, son 90 grados. ¿Sí? Ese sería el ángulo positivo. Si lo mido en el sentido de las manecillas del reloj, medí al revés. Entonces lo puedo medir también así. ¿Sí? Y aquí sería menos 270 grados, porque lo estamos midiendo en el sentido negativo. ¿Sí? Este es el sentido negativo cuando vamos en el sentido de las manecillas del reloj, y en contra, siempre aquí es positivo. ¿Sí? Entonces, puede ser 90 grados o puede ser menos 270 grados. ¿Sí? Y en radianes sería pi medios o menos 3 medios de pi. ¿Sí?
Entonces vamos a escribirlo acá. Entonces ya tenemos todo. La magnitud es 1. Entonces no pongo nada. Entonces no pongo la exponencial elevado a los 90 grados, pero aquí se pone en radianes. Entonces sería pi sobre 2. Y la otra forma también sería, con el ángulo negativo, sería con menos 3 pi sobre 2. Y entonces aquí sería la forma medida con el ángulo positivo en contra de las manecillas y el ángulo negativo en el sentido de las manecillas del reloj. Sí, así siempre van a medir los ángulos en mecánica y en electrónica. En sentido en contra es positivo y en sentido a favor de las manecillas es negativo. ¿Sí? Y siempre los ángulos se miden a partir del eje real positivo. ¿Sí? Entonces, este también tiene una forma de representación infinita. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo ahorita aquí, después hacemos ese ejercicio. Ahora vamos a representar otro en otra ubicación. P. P es igual a menos pi. Este es el último problema de estos. Pues ahora este número complejo es menos pi i. ¿Dónde se representa aquí en el plano complejo? En Y, En pero Y, pero va con abajo negativo. Ajá, negativo. sí. Entonces ahora va en el eje vertical negativo y aquí estarían 3.14 igual como hace rato de pi, pero es negativo, ¿sí? Porque es menos pi i. Entonces debe estar en el eje imaginario, que es el vertical, y está en esta ubicación. Ahora, ¿qué ángulo tiene? Diga menos 90, ¿no? Ajá, menos 90. Entonces aquí vamos a dibujarlo, es al revés que el que teníamos arriba. Este, si lo mido en el sentido de las manecillas del reloj, son menos 90. ¿Sí? Si lo mido en contra de las manecillas del reloj, es un ángulo positivo, y aquí serían 270 grados. Yo puedo poder usar cualquiera de estas representaciones en grados o en radianes. ¿Sí? En radianes es 3 pi medios o menos pi entre 2. Son dos formas de representar. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá en las notas. Entonces, la magnitud sigue siendo pi. ¿Sí? Entonces, la magnitud es pi y luego ponemos la exponencial. Aquí ponemos espacio. La exponencial elevada al ángulo. Entonces, el ángulo, como nos decían, puede ser menos 90 grados. En radianes es menos pi sobre 2. Entonces, aquí está representado en forma polar. Es pi la magnitud y el ángulo es menos 90 grados. ¿Sí? 90 grados es pi medios negativo. Acuérdense siempre, pi en ángulo es 180 grados. Entonces, aquí 90 grados. Este pi es 3.14, pero es magnitud, no es ángulo. Y luego aquí nos quedaría también de otra forma, pi por la exponencial. Aquí, si ponemos el ángulo positivo, sería 3 medios de pi. Entonces pongo 3 pi sobre 2. Y esta sería otra posibilidad de representarlo en forma polar con el ángulo positivo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer los 4 en Excel.